Hola, para dar introducción a las espiroquetas hablaremos del género Leptospira. Este género está caracterizado por unas bacterias que son en forma de espiral que tienen extremos en forma de gancho. Como pueden ver en lo que dice en el texto, las especies patógenas de este género pueden producir una infección subclínica, una enfermedad pseudogripal, febril leve o una enfermedad sistémica grave que es conocida como la enfermedad de Wells, con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, vasculitis, miocarditis y que puede producir hasta la muerte. Entonces, empecemos. El género Leptospira pertenece al filum Spirochaetes, a la clase Spirochaetia, al orden Leptospirales y a la familia Leptospiraceae. Entre ellos tenemos dos géneros, Leptonema y Leptospira, que es el que hablaremos en esta clase. Quiero dejarles algo claro. La taxonomía de este género da origen a mucha confusión. Este género se ha agrupado principalmente por sus propiedades fenotípicas, sus relaciones serológicas y su patogenia. Generalmente, las cepas patógenas se incluyen dentro de la especie de Leptospira interrogans, mientras que las cepas no patógenas se engloban en la especie Leptospira biflexia. Cada una de las dos especies contiene un número de serovariedades, es decir, grupos diferentes a nivel serológico, y que los grupos van a ser basados en la antigenicidad compartida y se utilizan más bien en los laboratorios de referencia. Otra cosa que le quiero decir es que esta división era anteriormente, dividirlas entre Leptospira interrogans para decir las que son patógenas y Leptospira biflexia para decir cuáles son las de vida libre. Pero esto es equivocado, ya se han demostrado que hay otras especies de Leptospira. Lo que pasa es que en vista de lo complicado de la taxonomía, fenotípicamente se utilizaban ciertas pruebas o características que permiten diferenciar Leptospira interrogans de Leptospira biflexa, pero esto en el sentido amplio, que lo podríamos decir en latín sensulato. Pero esto no diferencia genéticamente las especies definidas. Entonces, para hablar específicamente de Leptospira interrogans sensu stricto, es decir, específicamente de las especies, hay que hacer pruebas un poco más específicas, y por eso es más fácil clasificarlas en un orden más amplio, en especificar cuáles son las especies o llamarlas simplemente Leptospira interrogans a las que son patógenas y Leptospira biflexia a las que son de vida libre. Tenemos que el género Leptospira, con respecto a su morfología, podemos decir que ellas son espiroquetas que tienen aproximadamente un tamaño de 0.1 a 6, que puede ir hasta 20 micras. Tienen una conformación helicoidal que va hacia la derecha y que tiene una amplitud aproximadamente de 0.1 a 0.15 micras. Aquí es importante recordar que estas espiroquetas son finas, son flexibles y que generalmente los extremos suelen ser angulados y formar una especie de gancho al final. Ellas tienen una movilidad muy activa que se advierte mejor en la microscopía de campo oscuro, y aquí hay algo muy característico, es que ellas tienen dos filamentos axiales a las que podemos llamar flagelos periplásmicos, que tienen inserciones polares y están localizados en el espacio periplásmico. Ellas tienen dos formas de movimiento, tienen uno que se conoce como translacional, que es el movimiento de adelante hacia atrás, y rotacional, que es el movimiento donde ellas giran sobre sí mismas alrededor de los axis de la célula. Pero para concluir con respecto a la morfología,
todas las lectospiras son indistinguibles. Ellas no captan fácilmente los colorantes, aunque pueden ser impregnadas con plata. Algo muy importante es que son aerobios obligados y su temperatura óptima de crecimiento es de 28 a 30 grados. También tienen un pH óptimo de crecimiento que es de 7.2 a 7.6 y por esta razón estos microorganismos pueden sobrevivir en el agua mucho tiempo y si ésta tiene pH alcalino. Son oxidasa y catalasa positiva y que ellos pueden crecer en medio enriquecidos con vitaminas como por ejemplo vitamina B2, vitamina B12, que son factores de crecimiento, ácidos grasos de cadena larga y sales de amonio. No utilizan ni los aminoácidos ni los carbohidratos como principal fuente de energía y son sensibles a la desecación y a los desinfectantes. Con respecto a la patogénesis de Lectospira, podemos decir que ellas, debido a que son muy delgadas y móviles, pueden penetrar a los tejidos a través de las membranas mucosas, así sea que estén intactas, o la piel a través de pequeños cortes o abrasiones. Ellos se pueden extender a través de la sangre hasta los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central. Esto generalmente lo hacen las lectospiras patógenas, que ellas invaden rápidamente la circulación sanguínea desde la puerta de entrada y se diseminan a todos los sitios del cuerpo, y no solamente el sistema nervioso central, también a la hemoglobina. Además, las células mirulentas tienen quimiotaxis por la hemoglobina, así como la habilidad de migrar a otros tejidos. Entonces, obviamente, Lectospira interrogans, que es la especie patógena, se va a multiplicar y dañar el endotelio de los pequeños vasos. Y esto es lo que causa las hemorragias que observamos en la patología de las formas graves, que es una de las características de la enfermedad. Por ejemplo, vemos la hemorragia, vemos meningitis, disfunción hepática o renal. Esto es muy importante, lo que voy a mencionar a continuación. Es que al inicio de la enfermedad o en las primeras semanas podemos encontrar el microorganismo tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. Recuerden que puede causar hemorragias, pero también puede causar meningitis. Entonces lo podemos encontrar en sangre y líquido cefalorraquídeo, pero solo al inicio de la enfermedad, es decir, entre la primera y segunda semana. Pero ya en los últimos estadios, es decir, de 2 a 3 semanas después de la infección, lo vamos a encontrar en orina. Y esto también, el saber en qué momento el paciente está cursando la enfermedad, nos ayuda para ver qué tipo de muestra le podemos predir. La eliminación de las lectospiras va a tener lugar como consecuencia del desarrollo de la inmunidad humoral. Durante la infección van a aparecer anticuerpos aglutinantes, fijadores de complemento y líticos. El suero de otros pacientes que están convalecientes protege a los animales de experimentación contra una infección que en otras circunstancias sería mortal. Entonces, aquí vemos características importantes de las lectospiras, que deberíamos mencionar siempre, como por ejemplo los tipos de muestras que podemos hacer tanto por cultivo o en el momento que vayamos a pedir la serología. Esto es muy importante tenerlo en cuenta con respecto a este microorganismo. Como pueden ver en el cuadrito, estos son los posibles factores de virulencia que tiene Lectospira para causar la infección. ¿Cómo causa esta bacteria la infección? Todavía no está completamente explicado, o sea, no se conoce bien cómo puede ser su mecanismo, pero se cree que hay la presencia de endotoxina y de otras toxinas que pueden jugar un rol importante entre las vías de la hemostasis, que son activadas, y también como una respuesta autoinmune del hospedador. Entonces,
es muy importante tener en cuenta con respecto a leptospira que es desconocido aún cómo es que ella puede causar la enfermedad. De todas maneras, aquí está propuesto, como pueden ver, un ciclo de cómo ellas pueden causarla. Por ejemplo, como pueden ver ahí, en los animales hay colonización en el riñón y la orina se puede contaminar y de esa manera permite la diseminación de las leptospiras en el ambiente. Entonces recuerden que este es un microorganismo que puede infectar no solamente los vasos sanguíneos, sino también todo lo que tenga comunicación con la sangre, como por ejemplo las meninges, por eso contamina el líquido cefalorraquídeo, y entre todos los tejidos el riñón se ve bastante afectado. Por eso es que ellas pueden llegar al riñón y colonizan principalmente en los animales. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El microorganismo va a penetrar en los tejidos a través de heridas cutáneas pequeñas, a través de las conjuntivas o a través de la ingestión y de la mucosa del tubo digestivo alto. Recuerden que más adelante les voy a mostrar en la forma clínica que tiene y después les mostraré las diferentes variedades de Leptospira interroga, que es muy importante. Ustedes se van a dar cuenta cuáles son los reservorios de estas bacterias y cómo hay la manera de ingestión o de adquirir estos microorganismos por varias vías. Entonces, como podemos ver, hay varias maneras, es a través de unas heridas, a través de las conjuntivas, a través de las mucosas. Recuerden que ellas son muy activas, así que con su movilidad, así que ellas pueden atravesar barreras que ni siquiera estén la piel completamente rota. Entonces, sigamos. La motilidad activa del extremo, que es en forma de gancho, va a provenir de los flagelos periplásmicos que permiten que el microorganismo se fije a los tejidos. Unas cuantas proteínas de membrana externa pueden mediar la adherencia en una forma muy similar a la que se observa en los bacilos gram negativos, específicamente las enterobacterias invasoras, además de las propiedades del factor de fijación, que es el factor H, que pueden intervenir en la destrucción mediada por el complemento. Entonces, este microorganismo se va a diseminar a través del torrente sanguíneo a todo el cuerpo, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, incluyendo el riñón. Por eso es que, como les mencionaba, obviamente en los animales, los túbulos renales son los que van a estar colonizados principalmente, de ahí pueden pasar a la orina, lo que va a facilitar la transmisión a nuevos huéspedes. Entonces, en conclusión, en el ser humano el riñón también es un sitio muy afectado y que puede causar infección tubular y nefritis intersticial. Ahora, la eliminación de la bacteremia, en el caso de este microorganismo, se va a relacionar con la aparición de anticuerpos circulantes, pero es algo desconocido con respecto a cómo hay esa participación de estos mecanismos inmunitarios. Estos anticuerpos también se incrementan durante la fase número 2 o la segunda fase de la enfermedad, lo que sugiere que hay un componente inmunitario en su patogenia. Esto se apoya en la ausencia de respuesta a los antimicrobianos cuando se administra en esta etapa y la incapacidad típica para recuperar el microorganismo en el líquido cefalorraquídeo en el caso de la meningitis por leptospira. Generalmente en estos casos, las meningitis por leptospira se llaman meningitis asépticas, porque obviamente estos microorganismos no van a crecer en los medios de cultivo de rutina. Ellos tienen unos medios de cultivo específicos y se tardan muchísimo en crecer. Son medios característicos para la leptospira, pero no para las leptospiras, pero no para todas las espiroquetas, y obviamente a ellas hay que darles las condiciones específicas. Entonces es un poco
complicado su cultivo de rutina, sino que para este tipo de enfermedades se utiliza mejor un diagnóstico serológico, que ya veremos más adelante en el diagnóstico. Las leptospiras son ubicuas, incluyendo las que están de vida libre en el agua o las que están asociadas a enfermedad renal en los animales. Se dice que la leptospirosis, se presume, es la zoonosis que mayor está distribuida a nivel mundial. Generalmente la fuente de infección en los humanos es contacto directo o indirecto con la orina de los animales infectados. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos animales? Generalmente los reservorios son principalmente mamíferos pequeños como los roedores, y entre ellos especialmente las ratas. También podemos tener perros, animales de granja y animales salvajes. En este caso, el ser humano podemos decir que es un anfitrión accidental, es decir, no es propiamente un reservorio, sino que por contacto, como lo hemos dicho, que estos microorganismos pueden penetrar la piel a través de pequeñas roturas de la epidermis o a través de mucosas conjuntivas o del tubo digestivo, y que generalmente la forma de infección es a través también de agua contaminada con la orina del animal infectado, o cuando se manipula también los tejidos de estos animales. Entonces, obviamente, las personas de riesgo son personas que estén más en contacto a las aguas contaminadas con las orinas de estos animales, como riachuelos, ríos, aguas estancadas, en el caso de los granjeros, los manipuladores de carne y los veterinarios. Generalmente la incidencia de esta infección es muy alta en los países con clima cálido, mientras que es un poquito menos en los países con clima templado. Y esto se debe a la supervivencia de las leptospiras en un ambiente que sea cálido y húmedo. Entonces podemos decir que la leptospirosis es estacional. Obviamente va a tener un pico elevado de la incidencia en los meses cálidos, como por ejemplo los meses de verano y otoño, en las regiones templadas, y por ejemplo es que en otras regiones es durante las temporadas de lluvia. Y también recuerden que estos animales no pueden sobrevivir a la desecación, así que tienen que ser en climas húmedos. Entonces, recuerden que los mamíferos o los animales pueden categorizarse como reservorios o huéspedes accidentales, como en el caso de los humanos. Por eso, principalmente, hemos hablado de que la mayoría de las serovariedades y las serovariedades más que causan infecciones más graves, como la enfermedad de Weil, tenemos que pertenecen al serogrupo Icterohemorragiae, y en esto el reservorio principalmente son las ratas. Además, también es importante que además de la exposición ocupacional, como por ejemplo los granjeros y los veterinarios, también hay una exposición recreativa a estas aguas que pueden estar contaminadas con leptospira, como por ejemplo sistemas de irrigación de agua o drenajes para las granjas. Entonces es muy importante las actividades recreativas que se hagan en estos sitios donde se encuentre el reservorio. Por ejemplo, en regiones tropicales, la leptospirosis puede explicar hasta un 10% de las hospitalizaciones, en particular después de lluvias e inundaciones.
Y esto, como ya lo he mencionado, tiene que ver con que este microorganismo sobrevive mejor en un clima cálido y en un clima húmedo, ya que ellos no sobreviven a la desecación. Con respecto a la importancia clínica, tenemos que las infecciones sintomáticas pueden aparecer después de un periodo de incubación de 1 a 2 semanas y podemos observar que esta puede ocurrir en 2 fases. La primera fase es semejante a un síndrome pseudogripal. Puede presentar fiebre, mialgias y que el paciente presenta bacteremia por leptospiras, y los microorganismos también se pueden aislar en líquido cefalorraquídeo con ausencia de síntomas meningios. Las fiebres y las mialgias pueden remitir después de 1 semana o pasar a la segunda fase. Generalmente la mayor parte de las infecciones por leptospiras son subclínicas y solamente se detectan con las pruebas serológicas. Además, como es un síndrome pseudogripal, la primera fase, observamos que tienen fiebre, escalofríos, cefalea, congestión conjuntival, además de las mialgias. Luego, la fiebre cede a menudo después de 1 semana de manera simultánea con la desaparición del microorganismo de la sangre. Recuerden que la pérdida del microorganismo está relacionada con la inmunidad. Ahora, podemos pasar, en tal caso que se pase a la segunda fase. Esta es una fase que ocurre, puede durar 3 o más semanas y puede manifestarse como meningitis aséptica, que es muy similar a la meningitis viral, es decir, vemos un inicio súbito de cefalea, mialgias, escalofríos, dolor abdominal y sufusión conjuntiva. En esta fase vemos la eliminación de las leptospiras en la orina. Recuerden que hemos hablado que la primera y segunda semana está la bacteremia y la meningitis aséptica por este microorganismo, y luego ya después de la segunda y tercera semana vemos la eliminación de estas leptospiras en orina. La enfermedad puede evolucionar a colapso circulatorio, trombopenia, hemorragia y disfunción hepática y renal. Por otro lado, tenemos la forma ictérica, que es también conocida como la enfermedad de Weil, y esta es la forma más grave de este microorganismo y ocurre en el 10% de las infecciones sintomáticas y puede tener una mortalidad del 10 al 15%. Está caracterizada por ser una enfermedad devastadora con un colapso circulatorio, trombocitopenia, hemorragia, disfunción hepática y disfunción renal. Entonces, podemos hacer un resumen. La mayoría de las infecciones por este microorganismo son subclínicas o con signos y síntomas muy leves y que generalmente los pacientes no buscan atención médica. Ahora, la presentación clínica, es decir, si observamos signos y síntomas, ella se va a presentar en 2 fases, es decir, que es bifásica. Tiene una fase que puede durar 1 semana, seguido de una fase inmunológica, que es la eliminación de este microorganismo, que aquí hay la producción de anticuerpos y la excreción de leptospiras en la orina, y que la mayoría de las complicaciones por este microorganismo se encuentran en los tejidos durante la fase inmunológica, y que eso también puede ocurrir en la segunda fase de la enfermedad. Entonces, que los signos y síntomas principalmente son fiebre de inicio repentino, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia, dolor abdominal, y también puede observarse meningitis aséptica en la mayoría de los casos, aproximadamente 25%, y que entre un 5 y 10% de pacientes pueden tener la forma ictérica, que es también conocida como la enfermedad de Weil, que es la forma grave, que generalmente cuando los pacientes manifiestan esta forma, generalmente es de curso progresivo rápidamente.
Además de observar la ictericia, que es algo característico de la leptospirosis ictérica, ellos tienen falla renal, hemorragia pulmonar y arritmias cardíacas. Entonces, generalmente, como esto ocurre ya en la parte final de la enfermedad, esto ayuda a contribuir a la alta mortalidad porque no se puede diagnosticar a tiempo. Este cuadrito me pareció muy importante porque aquí ustedes pueden ver las 0 variedades de Leptospira interrogan y cuál de ellas son las más comunes. Por ejemplo, la que generalmente está asociada a la enfermedad de Graves o la forma más grave es la icterohemorrágica, que obviamente de ahí viene su nombre, y generalmente está asociada a la orina de la rata o agua contaminada. Recuerden que una cosa muy importante, no sé si ustedes conocen, que al momento de uno consumir enlatados, lo primero que le dicen a uno es que uno debe lavar muy bien la parte superior e inferior de las latas. Porque siempre le dicen, no por la orina de la rata. Por la orina de la rata tiene su razón, es pensando en las leptospiras. Entonces, recuerden que no solamente están las ratas y ratones, que principalmente la rata es la que nos preocupa porque es la que está asociada a la que causa enfermedad más grave como la icterohemorrágica. Pero, por ejemplo, tenemos la serovariedad canícola, que puede venir de la orina del perro y también causa una ictericia infecciosa, también está distribuida a nivel mundial y puede causar un cuadro similar a la influenza o meningitis aséptica. Tenemos otros tipos como la Balum, la Bovis, la Mitis, Pomona, entre otros, y cada una tiene su reservorio principal y cómo se observa la enfermedad en los humanos con las manifestaciones clínicas. Como pueden ver, hay unas que están a nivel mundial, esa es la importancia de icterohemorrágica, pero hay otras que de estas 0 variedades que sí están más seccionadas en sitios específicos del mundo. Aquí lo importante es que, como pueden ver, todos hablamos de que en sentido amplio, como les dije yo, ese es su lato, Leptospira interrogan engloba a todas las especies que puedan ser patógenas, pero aquí lo que más nos va a importar no es solamente la especie, es determinar la 0 variedad o el 0 grupo para poder ver con fines epidemiológicos de quién estamos hablando y para ver, obviamente, epidemiológicamente, dónde adquirió la persona la enfermedad. Eso es lo más importante, porque obviamente si se determina que la serovariedad de Leptospira interroga es icterohemorrágica, podemos hablar que este paciente estuvo en contacto con orina de la rata. Entonces habría que preguntarle en qué trabaja, qué consumió, qué comió, a ver o qué estaba haciendo, si era una actividad recreativa, porque de esa manera uno puede determinar cómo se infectó y la manera de prevenir también que otras personas se infecten. Con respecto al tipo de muestra para el diagnóstico de laboratorio, esto va a depender de la fase de la enfermedad en la que se encuentra. Recuerden que, por ejemplo, las leptospiras pueden ser aisladas de sangre, de líquido cefalorraquídeo y de dializado peritoneal en los primeros 10 días de la enfermedad. En el caso de la orina, ella puede ser cultivada después de la primera semana y, por ejemplo, se recomienda que todas estas muestras deben ser colectadas antes de la terapia antimicrobiana y mientras el paciente esté febril. Entonces, con respecto a la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el dializado peritoneal, estos deben inocularse en los medios de cultivo lo más rápido posible. Generalmente se agregan de 1 a 2 gotas, que son aproximadamente 50 microlitros, en una botella
o en un tubo, mejor dicho, específico de 10 ml de medio semisólico, que es un medio que contiene ácido oleico y albúmina, como el EMJH, que es el Inhausen Maculon Johnson Harris, y también se puede utilizar el medio de Fletcher. Generalmente estos medios de Fletcher pueden contener hasta 0.1% de agar y 200 microgramos sobre ml de 5-fluoracino. Entonces, generalmente las gotas de sangre o la sangre se deja caer en la superficie del medio y no se requiere mezclar. Además, debemos estar pendientes de no hacer una sobreinoculación en estos medios, porque la sangre puede también contener metabolitos que son inhibidores para la lectospira. Entonces, para poder recuperar estas lectospiras se recomienda realizar múltiples cultivos, de esa manera para verificar si la vamos a aislar o no. Además, por ejemplo, en el caso de la orina, esto es muy importante, que debe ser procesada inmediatamente al llegar al laboratorio, ya que recuerden que el pH alcalino de la orina es uno de los enemigos fundamentales de las lectospiras. Recuerden que ellas son más de pH básico o pH alcalino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no la vamos a procesar inmediatamente? Agregar un neutralizador de pH como el bicarbonato de sodio, y luego estas orinas deben ser centrifugadas por 30 minutos a 3.600 revoluciones por minuto. Se va a descartar el sobrenadante y el sedimento se coloca en un buffer fosfato-salino para luego ser sembrado en los medios de cultivo como las muestras anteriores, es decir, 1 o 2 gotas en Fletcher o MJH, y que también se puede o se recomienda en última instancia hacer una dilución 1:10 de estas muestras. También tenemos los tejidos, que primero se puede hacer el homogenizado de la muestra y luego se hacen las diluciones 1:1, 1:10 y 1:100, y se puede inocular también en los medios, igualmente como la muestra de orina. Por ejemplo, las botellas de cultivo de MJH se pueden incubar a 28 a 30 grados y se examinan diariamente con microscopía del campo oscuro hasta aproximadamente 13 semanas antes de ser descartada. Entonces, el crecimiento a veces se desarrolla muy discreto, o sea, se observa como una banda de unos pequeños milímetros debajo de la superficie del medio, que esto se conoce como el anillo de Dinger, y que generalmente cultivos que tengan crecimiento de otra bacteria pueden ser cultivados más bien con unos filtros para evitar la contaminación. ¿Qué consideraciones generales debemos tener con este tipo de muestras? Todo va a depender de qué es lo que le vamos a realizar. En el caso de la microscopía de campo oscuro, que generalmente es un examen directo, aquí se recomienda centrifugar todas las muestras, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, para observar las espiroquetas móviles. O sea, esto como es microscopía en el campo oscuro y es la muestra al fresco, lo que vamos a ver es la motilidad de las espiroquetas. Y esta centrifugación se hace por 30 minutos a 3.600 revoluciones por minuto, y en el caso de la sangre con heparina se recomienda a 2.100 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Ahora, si lo que vamos a realizar es el cultivo, ahí se recomienda que durante los primeros 10 días del inicio de los síntomas se tomen las muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo y el dializado peritoneal, y las muestras de orina y tejido después de la segunda semana. En el caso de que se le vaya a realizar PCR, las muestras de sangre deben utilizar EDTA o citrato como anticoagulante. Si hablamos del examen microscópico, el más utilizado es el de campo oscuro.
pero también se pueden utilizar extensiones gruesas teñidas con gienza para ver las lectospiras en sangre, como también en la orina centrifugada. También se pueden utilizar otras técnicas, como por ejemplo inmunohistoquímica, también coloraciones con plata, como Warting y Starry, y también coloraciones marcadas con anticuerpos fluorescentes contra las espiroquetas. Pero la más utilizada es la de campo oscuro. Tenemos que este campo oscuro principalmente lo utilizamos para ver fluidos biológicos, pero que no es sensible y tiene poca especificidad. Esto se debe a que aproximadamente deben observar 10 a la 4 lectospiras por ml. Entonces esto, si se traduce a los campos que estamos viendo en el microscopio, deberíamos observar aproximadamente 1 lectospira por campo. Entonces, además, recuerden que en el examen directo de campo oscuro, ahí lo que vamos a observar es las lectospiras moviéndose. Pero a veces esto es muy subjetivo y puede también prestarse a malinterpretación debido a que podemos observar fibrinas o proteínas y que estas pueden tener movimiento browniano y que no estamos hablando de lectospiras propiamente. Por eso es que el examen directo de las muestras es algo poco específico y para nada sensible. Por otro lado, tenemos el cultivo, como habíamos dicho. Recuerden que estas bacterias necesitan medios de cultivo que estén ricos en ácidos grasos, en albúmina y en vitaminas. Entonces, ellas las podemos cultivar en estos medios como los comerciales, que son Fletcher y Ellinghausen Maculum Johnson Harris. También en Twin 80 con albúmina. Estas bacterias van a crecer lentamente, su tiempo de generación es aproximadamente de 6 a 16 horas y requieren una incubación a 28-30 grados por un periodo que puede ser hasta de 4 meses, más sin embargo, la mayor parte de los cultivos arrojan resultados positivos a las 2 semanas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, así como pueden ver en la imagen, los cultivos positivos los vamos a observar con un anillo que vamos a ver, que es el anillo de Dinger, que se forma, un anillo aproximadamente de unos pocos milímetros, que se forma debajo de la superficie del medio. Adicionalmente a estos cultivos podemos hacerle, para observar las espiroquetas y verificar, podemos hacerle microscopía de campo oscuro para ver las espiroquetas y su movimiento, o podemos hacer la siguiente prueba, que es la prueba clave para el diagnóstico de leptospirosis. No es más que la serología, y el método más utilizado para su diagnóstico es la prueba de aglutinación microscópica o MAC, que no es más que el método de referencia para el diagnóstico de esta patología. Esta prueba va a determinar la capacidad del suero del paciente, obviamente como es serología, aquí la muestra va a ser suero, que tiene este suero de aglutinar con lectospiras vivas, es decir, con antígenos vivos. Las aglutininas aparecen después de una segunda semana, es decir, estos anticuerpos se forman después de la segunda semana, y aunque en algunos pacientes pueden tardar meses. Entonces, en este caso, en el suero se hacen diluciones seriadas del paciente con los diferentes antígenos. Aquí en esta microaglutinación vamos a probar las diferentes serovariedades de la lectospira y que posteriormente se van a observar al microscopio. Por eso es que se llama microaglutinación. Aquí lo vamos a observar también en el microscopio, y que los pacientes infectados generalmente tienen títulos muy altos, de 1 en 200. Ya más adelante les mostraré cómo se interpreta esta prueba. Bueno,
aquí tienen un pequeño esquema de cómo podemos hacer el diagnóstico de leptospira. Como pueden ver, hay muchas consideraciones que deberemos tener con respecto al tipo de muestra. Es decir, recuerden que debemos considerar la fase de la enfermedad, las leptospiras en sangre y el líquido cefalorraquídeo o el lisiado peritoneal las vamos a observar principalmente en la primera etapa de la enfermedad, en los primeros 10 días, y ya para la segunda semana podemos observar las leptospiras en orina, que son eliminadas de la orina, y en ese caso podríamos utilizar la orina como muestra. ¿Cuál es el transporte para todas estas muestras? Temperatura ambiente, y que se deben procesar dentro de las primeras 24 horas. Entonces, como les decía, si tenemos 10 días de infección, sangre, líquido cefalorraquídeo y dializado peritoneal, y si tenemos ya más de 2 semanas hasta 30 días de la infección, podemos utilizar orina, que debe estar sin preservantes, o en el caso de ser procesada dentro de 1 hora, y también los tejidos como hígado o riñón. Recuerden que la orina tiene un pH ácido que ayuda a eliminar rápidamente las bacterias. Entonces, como ellas sobreviven en un pH alcalino, recuerden que si la muestra no la van a procesar dentro de la primera hora, ustedes pueden agregarle bicarbonato de sodio como conservante y luego procesarla tranquilamente dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué pruebas podemos hacer? Podemos hacer varias. Podemos hacer el examen microscópico directo, que principalmente el más utilizado es la microscopía de campo oscuro, y aquí lo que vamos a observar es las espiroquetas vivas y su motilidad característica en forma de sacacorcho. Recuerden que les dije que ya tenían 2 motilidades, una que va de adelante hacia atrás y una que se gira en su propio eje, que es esta motilidad en forma de sacacorcho. Tenemos también el cultivo, que a pesar de no ser sensible, porque recuerden que se necesitan varias tomas de muestra para el aislamiento de este microorganismo, podemos utilizar diferentes medios como Fletcher o MJH, y estos medios deben tener suero, albúmina y pueden incluir 5-fluoracilo, y que en el caso de las orinas y los tejidos deben diluirse o 1 en 10 o 1 en 100 o las dos. La serología, que en este caso la prueba MAT, que es la prueba de aglutinación microscópica, es el gold standard, o sea, el estándar de oro, es la prueba de referencia. Aquí se utilizan células vivas, es decir, pool de antígenos bacterianos, y que generalmente los resultados positivos se van a observar igualmente que la microscopía directa en una microscopía de campo oscuro. Por último, la PCR obviamente es lo mejor para la identificación de estos microorganismos, aunque no están disponibles en los laboratorios de rutina, y estas pruebas son bastante sensibles y nos permiten diferenciar las serovariedades. Entonces, por otro lado, también en los exámenes microscópicos podemos utilizar otras coloraciones, como coloraciones en placa para los tejidos, y también inmunohistoquímica o detección de anticuerpos fluorescentes, que también es otra prueba que podemos hacer directamente contra leptospira. El cultivo, recuerden que tiene una incubación prolongada, que debe incubarse en humedad, que debe incubarse también en aerobiosis, porque estos microorganismos son aerobios estrictos, y también tiene otra particularidad, que debe incubarse por un tiempo prolongado, aproximadamente de 6 a 8 semanas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El anillo de Dinger. Eso es todos los días revisando este medio por un mes y observar el anillo de Dinger, y luego de ahí podemos hacer o MAT o microscopía en campo oscuro. En el caso de la serología también hay otras técnicas de hemaglutinación o ELISAs durante la primera semana, pero recuerden que lo más importante aquí para la prueba de referencia sería la referencia MAT. Bueno, seguimos con el resumen.
Aquí pueden ver otro esquema de cómo generalmente de la muestra podemos hacer un examen directo con microscopía de campo oscuro y que ahí vamos a observar el movimiento y, como les dije, tenemos que tener 10 a la 4 lectospiras sobre ml para poderlas observar, es decir, por lo menos con este contaje es ver una lectospira por cada campo microscópico observado. En el caso que hagamos cultivo, recuerden que las condiciones de incubación son 3: temperatura 30 grados, atmósfera aerobiosis, tiempo de generación de 6 a 8 semanas, que se deberían incubar aproximadamente hasta 13 semanas, pero hay algo muy importante que rescatar, que también esto debe ser guardado en oscuridad. Medios a utilizar, recuerden que tienen que ser medios con albúmina, medios con vitaminas, como el MJH y el medio de Fletcher. Por último, los cultivos que dan positivo tenemos dos opciones. Una es realizar el examen directo, la otra observar el anillo de Dinger y observar también observar la motilidad por la microscopía de campo oscuro. Voy a explicar un poco acerca de estas técnicas de microaglutinación microscópica. Y este sigue siendo la prueba serológica definitiva para el diagnóstico de leptospirosis. Esto se debe a que generalmente los anticuerpos aparecen entre 5 a 7 días desde el inicio de la infección. Entonces, como resumen, podemos decir que la prueba MAT permite poner el suero del paciente, que va a estar incubado, con antígenos vivos o muertos de estas espiroquetas, o sea, del género Leptospira, y de las diferentes serovariedades. Después de la incubación, podemos decir que estas mezclas entre suero y antígenos son examinadas en el microscopio para ver la aglutinación, y aquí se determinan los títulos. Entonces, esta prueba es bastante compleja, no solamente de controlar, sino de realizar y de interpretar, y que generalmente esto está destinado en laboratorios de referencia. Entonces, tenemos que el suero de paciente, como les dije, tiene un punto de corte donde se observa una más alta dilución en un 50% de aglutinación, y que se necesitan 2 pruebas positivas para confirmar el diagnóstico, con mayor de 4 títulos de diferencia, y que generalmente la diferencia entre una prueba y otra puede ser de 10 a 14 semanas. Como pueden ver en la imagen, ahí tienen las diferentes reacciones. Por ejemplo, tenemos el control, tenemos la B, donde observamos un 25% de aglutinación, que son zonas como copos de algodón. Tenemos la C, que tiene un 50% de aglutinación. Tenemos la D con un 75% de aglutinación. La E, tenemos una lámina con 100% de aglutinación, como pueden ver, se ve bastante fuerte. La F con 100% de aglutinación, y la lámina G y la H. La G tiene un 10% de lisis y la H es una lámina de control negativo, también como podemos ver en la primera. Entonces, lo importante es que generalmente recuerden que esto lo podemos hacer directamente con el suero, pero también en el caso de que cultivemos y luego subcultivemos las leptospiras, aquí hay muchas técnicas para determinar las serovariedades, pero una de ellas es que se podría hacer también una prueba MAT, y de esa manera determinar si sí o si no es. El tratamiento de elección para los pacientes con leptospirosis es la penicilina, y se puede utilizar doxiciclina y ceftriaxona como fármacos alternativos. También la doxiciclina se puede utilizar como profiláctico, es decir, se puede utilizar para prevenir la enfermedad en sujetos expuestos a animales infectados
o a aguas contaminadas. Con respecto a la erradicación de la leptospirosis, es bastante difícil porque recuerden que estos microorganismos están ampliamente distribuidos a nivel mundial y no solamente pueden estar en el ambiente, sino también en los animales salvajes y animales domésticos. Sin embargo, la vacunación del ganado y de las mascotas se ha visto que es muy útil para la reducción de la incidencia de la enfermedad en estas poblaciones y por tanto la posterior exposición al ser humano. También el control del reservorio, como en el caso del control de roedores, es también eficaz en la eliminación de la leptospirosis en las comunidades. Entonces, además de eso, recuerden que actividades de alto riesgo como andar en la jungla, también actividades de kayak en países en vías de desarrollo también pueden contribuir a que ciertos pacientes adquieran la enfermedad. ¿Cuál otra medida podríamos utilizar? Muy importante, el control de roedores, porque este puede eliminarlo de comunidades, también el drenaje de aguas contaminadas y la atención a aquellos sujetos con exposición ocupacional con el fin de evitar la ingestión o contaminación con Leptospira interroga.